Vamos a analizar en esta mañana una de las tantas historias maravillosas que encontramos en la palabra de Dios y sacar algunos principios o enseñanzas de ellas para nuestra vida. Quiero invitarles, por favor, que me acompañen allá en el Antiguo Testamento, el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 3, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer unos textos para que podamos tener un contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a leer del verso número 6 hasta el verso 20. Dice así la palabra de Dios. Salió entonces de Samaria el rey Jorán y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Verso 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Verso 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda la tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Amén. Bueno, vamos a estudiar, repito, esta historia de estos 3 reyes y sacar enseñanzas provechosas para nuestra vida. Lo primero que encontramos aquí, mis hermanos, es que 3 reyes están en medio de una crisis, están en problemas difíciles. Mis hermanos, en primer lugar, quiero que tengan presente que las crisis son parte de nuestra vida diaria. Las crisis, mis hermanos,
hacen parte de la vida humana de cada uno de nosotros. Los más grandes hombres de la Biblia se encontraron en algún momento en su vida en una crisis. Abraham, por ejemplo, vivió una crisis cuando Dios le pidió a su hijo para ser sacrificado. Moisés vivió una crisis cuando, por tratar de defender a un judío, un israelita allí en Egipto, tuvo que huir hacia el desierto. Pablo vivió una crisis cuando fue encarcelado. Pedro vivió una crisis cuando estuvo preso y estaba a punto de ser decapitado. Mis hermanos, el mismo Señor Jesucristo vivió una crisis cuando todo el mundo gritaban: crucifíquele, crucifíquele. Y luego allí, después en Getsemaní, comenzó a padecer y a experimentar en carne propia esa crisis. Así que, mis hermanos, las crisis son o forman parte de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque en primer lugar, mis hermanos, las crisis son herramientas en las manos de Dios para forjar o para formar nuestro carácter y para que aprendamos a través de ellas a depender absolutamente de Dios. Y en segundo lugar, quiero que tengamos presente, mis hermanos, que el curso de las crisis va a estar determinado en gran manera por la manera en que nosotros enfrentamos esas crisis, por la manera en que nosotros tomamos las decisiones respecto a esas crisis. ¿Y saben qué más hacen las crisis, mis hermanos? Las crisis también ocultan revelan lo que está oculto en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener muy presente y tener muy claro que las crisis, mis hermanos, las crisis forman parte de nuestra vida diaria. Todos en algún momento vamos a estar enfrentados a una crisis, o estamos enfrentados tal vez en estos momentos a alguna crisis, algún momento difícil en nuestra vida. Vemos aquí que cuando los reyes iban a salir a la campaña, uno de ellos le pregunta: ¿por cuál camino iremos? Y uno tomó la decisión, uno de esos tres reyes tomó la decisión y dijo: vamos por el camino del desierto. Mis hermanos, una cosa es cuando yo decido meterme en el desierto, y una cosa muy diferente es cuando Dios me toma de su mano y me lleva a través del desierto. A veces tomamos decisiones en la vida y después, cuando vienen las consecuencias, cuando vienen los resultados, entonces queremos echarle la culpa a otro. Queremos culpar a otros, queremos responsabilizar a otros por las decisiones que nosotros hemos tomado, generalmente sin consultar con Dios. Ahora, si Dios, repito, quiere un día estos tomarme y pasarme por el desierto, puedo tener la certeza de que Dios es capaz inclusive de formar un jardín en medio de un desierto. Pero si somos nosotros los que tomamos las decisiones sin consultar a Dios, nosotros somos también capaces de convertir un jardín en un desierto. Nos dice la palabra de Dios que después de 7 días en el desierto se dieron cuenta que estaban en graves problemas. Mis hermanos, estar en un desierto sin agua es una verdadera crisis, es un verdadero problema. Eso significa muerte. Después de 7 días se dieron cuenta que no tenían agua para su ejército. Pero fíjense que los 3 reyes reaccionaron de manera diferente. Cada uno de ellos, repito, tuvo una reacción diferente ante esta crisis. ¿Qué dijo el rey Jorán cuando se percató de la situación? Cuando se dio cuenta que estaban en dificultades, que estaban en crisis, ¿qué dijo? El verso 10 dice: entonces el rey de Israel dijo:
que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? O sea, él está diciendo Dios nos trajo aquí para matarnos. La pregunta es, ¿quién tomó la decisión de ir por el desierto? Él mismo. Mis hermanos, este rey, este personaje aquí representa a todas aquellas personas que no asumen responsabilidades. Aquellas personas que quieren siempre echarle la culpa a los demás. Aquellas personas, mis hermanos, que no están dispuestos a cargar con sus responsabilidades. Ahora, si estás viviendo en este momento una crisis en tu vida y estás diciendo, es que es por culpa de mi marido, es por culpa de mi mujer, es por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de la iglesia, por culpa del pastor, por culpa del gobierno, por culpa del presidente, mis hermanos, permítanme recordarles que eres parte del grupo de los del rey de Jorán. El grupo de los Jorán, repito, siempre busca a quién echarle la culpa de sus decisiones, de sus malas decisiones. Ellos no asumen responsabilidades. No importa lo que hagan, siempre buscan a quién culpar. Y generalmente, mis hermanos, como este rey, generalmente le echamos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. Es que Dios nos trajo aquí para matarnos. Es que Dios es el culpable. Pero es que si no fuera así, si Dios hubiese hecho otra cosa, mis hermanos, asumamos la responsabilidad de nuestros actos. Todo aquel que se alinea con este rey Jorán quiere compartir siempre la culpa de sus malas decisiones con otros. Así que sí, usted, mi querido amigo y mi querida amiga, es de los que está culpando a alguien por alguna circunstancia por la cual usted haya pasado o esté pasando. Permítame recordarle que no es la mejor decisión, que no es el mejor camino. Esto no trae nada bueno. Lo único que esto puede traer es confusión a tu vida. Así que aquí tenemos el primer grupo. Son los del grupo de Jorán. Hay otro segundo grupo y son los del grupo del rey Edom. ¿Qué dijo el rey Edom frente a la crisis? ¿Qué dijo el rey Edom frente a este problema? ¿Saben qué dijo? Nada. Él no dijo nada. Usted no lo escucha hablando ahí. No dijo absolutamente nada. Alguien dijo que estos son como los del grupo de los Nisón o los niníes. Ni son una cosa, ni son la otra. Ellos hablan al son que les toquen o bailan al son que les toquen. En un rato están con los que alaban a Dios. En un momento están con los que dan gritos de júbilo y de victoria. Y al otro momentico están con todos aquellos dando palabras de derrota. Cuando ellos tienen que actuar, cuando ellos tienen que hablar, cuando ellos tienen que decidir, mis hermanos, no hacen nada. Se quedan callados. Mejor no me meto en problemas. Que otros decidan por mí. Esos son los que se les cae la casa encima, se les viene el mundo encima y no dicen nada. No se preocupan, no se inmutan, no se conmueven por nada. Son indiferentes, son insensibles. Sus hijos hacen lo que se les dé la gana, lo que se les da la gana y no dicen nada, no hacen nada. Que el papá lo corrija, que la mamá lo corrija, que la abuela lo corrija, que el abuelo lo discipline. Mi amigo, si usted es de las personas que no toma decisiones, si usted es de las personas que no se inmuta por nada, pues mis queridos hermanos, permítame recordarles que usted está alineado al rey de Edom. El rey de Edom no dijo absolutamente nada.
Pero mis hermanos, quiero recordarles que la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña que en momentos críticos, que en momentos difíciles, los hombres y mujeres de Dios se deben levantar como valientes guerreros. No podemos, mis hermanos, no podemos ser ajenos a las circunstancias. Ahora, ¿qué dijo Josafat? Miremos el verso 11. ¿Qué dijo Josafat? Verso 11 dice: mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Mis hermanos, en momentos de crisis, en momentos de dificultades, Josafat dijo: yo sé que esto está difícil, yo sé que esto es una tremenda crisis, yo sé que esto está duro, pero dice: ¿no hay algo aquí de Dios? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay algún hombre de Dios? Para que Dios nos responda, para que Dios nos dé una palabra. Porque el Dios que yo conozco, dijo Josafat, el Dios que yo conozco, el Dios que yo sirvo, Él siempre tiene una palabra, Él siempre tiene una respuesta para toda crisis. ¿No hay alguien aquí de Dios? Y le dijeron: justo aquí está el hombre de Dios. ¿Y qué dijo entonces? Verso 12. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Este tendrá palabra de Jehová. Él no dijo: bueno, tal vez tenga alguna respuesta, tal vez tenga alguna palabra. No, él dijo: este tendrá palabra de Jehová. Lo dijo con fe: este tendrá palabra de Jehová. Estos, mis hermanos, son los hombres y mujeres que se necesitan en la vida. Estos son hombres y mujeres que Dios quiere y a los que Dios va a respaldar en momentos de crisis, en momentos de dificultades. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, porque ellos siempre van a tener una palabra para el momento. Ahora, miremos qué pasó cuando los tres reyes llegaron donde el profeta. Al primero que el profeta le dirige su palabra fue el primero que se quejó. En el verso 13, por favor, dice, verso 13: entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Como quien dice, el profeta le dice aquí: tú ya te has desviado hace rato. ¿Qué haces aquí? ¿Qué viene a buscar aquí de Dios? Si tú siempre has estado con los dioses de tus padres y de tus madres, ¿a qué vienes aquí? Le dice el profeta: ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Saben, mis hermanos, qué nos enseña esto? Que hay personas que solo se acercan a Dios, personas que solo buscan a Dios en los momentos de crisis, personas que buscan a Dios en los momentos de dificultad, cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no hay escasez, cuando hay salud, cuando hay trabajo. Pero en los momentos de crisis, mis hermanos, en los momentos de crisis es cuando se acercan a Dios, es cuando buscan a Dios. Pero cuando todo está bien, no hay tiempo para Dios. Cuando todo está bien, no hay tiempo para la palabra de Dios. No hay tiempo para la oración, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para nada. Pero se enferma un hijo, se pierde el trabajo, llega la escasez, llega la enfermedad, se pérdida de un ser querido, y entonces corren, así como este rey, corren en busca de ayuda, corren en busca de socorro. Pero mis hermanos, así no funcionan las cosas, así no son las cosas. Aquí el profeta le dice: ¿a qué vienes? ¿Qué buscas aquí? Ve a buscar a tus dioses,
a esos que le sirves, a los que le dedicas tiempo, a esos que honras, a esos que son más importantes. Ve a buscar a esos dioses. ¿Qué haces aquí? Mis hermanos, cuando nuestro corazón se vuelve quejumbroso, es muy difícil llegar a contemplar la gloria de Dios en nuestra vida, porque la gloria de Dios responde de acuerdo a las motivaciones que hay en nuestro corazón. Así que al uno, aquí el profeta lo confronta con los dioses de sus padres. Al otro le pasa la vista así por encima, como que no existe, como que no es nada. Como no dijo nada, pues el profeta tampoco le dijo nada. El profeta lo ignoró. Recordemos que la palabra de Dios dice: yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Es que Dios no nos determine. Qué tremendo es que Dios como que nos pase la vista así por encima, como que no nos ve, como que no existimos. Ahora, ¿qué le dijo a Josafat? Mis hermanos, a Josafat tampoco le dijo nada, ¿verdad? Pero sí dijo algo de Josafat. Verso 14. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mis hermanos, esto nos enseña que cuando somos un hombre de Dios, cuando somos hombres de Dios, cuando somos mujeres de Dios, cuando dependemos absolutamente de Dios, ¿saben qué hace Dios? Dios nos respeta, porque nosotros respetamos a Dios. Dios también nos respeta. Tremenda cosa, ¿verdad? Es que Dios diga: respeto a Luis, respeto a Juan, respeto a María, respeto a Carmen. Tremendo, ¿verdad? La Biblia dice que una vez, miren, unos creyentes, unos que predicaban por ahí la palabra de Dios, llegaron echando fuera demonios. Y el diablo dijo: de Jesús sabemos quién es. De Pablo también lo conocemos. Sabemos que Pablo es un hombre de Dios y hemos oído de Pablo. Pero ¿ustedes quiénes son? Y dice la historia que el diablo les dio una tremenda paliza que casi los mata. Mis hermanos, cuando un hombre o una mujer creen o le creen a Dios, no solo Dios dice, o no solo Dios los respeta, sino que los demonios también llegan a respetarlo. El chisme corre por los corredores del infierno: cuidado con fulano, cuidado con fulanito, porque es un hombre de Dios. Así que, mis hermanos, no es suficiente con que no le tengamos miedo al diablo. El diablo debería tenernos miedo a nosotros como hijos de Dios. Así que no tengamos miedo ni temor lo que nos pueda pasar si somos personas que confiamos y que dependemos de Dios. Podemos caminar, mis hermanos, con la frente en alto, porque los demonios tendrán que apartarse de nuestro camino, porque el poder del Espíritu Santo estará delante de cada uno de nosotros. Así que el profeta dice: a Josafat el respeto y te recibo porque viniste con él. Fíjense, a Josafat lo conozco y le tengo respeto, y te recibo a ti, rey, porque vienes con él. Aquí, mis hermanos, hay algo bien importante. La gente a quien Dios bendice son personas que están cerca a un Josafat. Pero si no estuviese ahí Josafat, mis hermanos, la bendición no les hubiese alcanzado. La bendición no les alcanzaría. Porque note usted que el milagro que Dios hizo allí en el desierto fue suficiente para los 3 reyes y para todo su ejército. A todos les alcanzó, aunque solamente
había uno que lo merecía. Los otros no lo merecían, pero el milagro se hizo realidad para los tres. Y saben, mis hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que hay hombres a quien Dios bendice porque sus mujeres son tremendas, Josafat. Hay mujeres a las que Dios bendice porque sus maridos son tremendos, Josafat. Hay hijos a los que Dios bendice porque sus padres son tremendos, Josafat. Hay padres a los que Dios bendice porque sus hijos son tremendos, Josafat. Hay iglesias a las que Dios bendice porque sus pastores son tremendos, Josafat. Pero también hay pastores a los que Dios bendice porque sus iglesias son tremendos, Josafat. Mis hermanos, yo no quiero vivir bajo la bendición de otros. Yo no quiero vivir bajo la sombra de nadie. Si yo quiero vivir bajo la sombra de alguien, que sea bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91. Pero el momento en que, si yo quiero vivir bajo la sombra de un Josafat, en el momento en que ese Josafat sea quitado, mis hermanos, quedo solo, quedo abandonado. Así que no, mis hermanos, no debemos acostumbrarnos a vivir bajo la sombra de ningún Josafat. Que nosotros mismos seamos sombra para otros, pero no vivir bajo la sombra de nadie. Así que, mis hermanos, hoy usted puede tomar en cuenta esta gran verdad y decidir ser ese hombre o esa mujer que encaja bajo el perfil de aquellos a quienes Dios respeta, a quienes Dios honra también. Ahora, tal vez la pregunta sea: ¿y cómo son esas personas a quienes Dios respeta? Mis hermanos, en primer lugar, Dios respeta a una persona que conoce personalmente a Dios y convive diariamente con Él. Así que si tú no conoces a Dios, si tú estás en este lugar sin conocer a Dios, permítame decirte que tú estás con Jorán o tú estás con el rey Edom. Pero si tú quieres estar en el grupo con los Josafat, entonces, mis queridos hermanos, necesitas rendir tu vida a Cristo y depender absolutamente de su seguridad. El Señor Jesucristo nos dice su palabra que Él siempre va a estar con nosotros, que jamás nos va a desamparar, que jamás nos va a abandonar. Tenemos que aprender a caminar siempre con Él, porque Él es y va a ser nuestro pronto socorro en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis. Aprender a caminar con Él para que lo de Él se transfiera a nosotros. Miren, así como hay gente que no duerme mientras nosotros descansamos, mientras nosotros dormimos, hay personitas que están encargadas de la luz, del agua, del acueducto. Mientras nosotros descansamos, ellos están trabajando, ellos están despiertos. Así, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Dios no duerme, Dios no descansa. En todo momento Él está guardándonos. Mientras nosotros dormimos, Él está ahí a nuestro lado, sustentándonos, energizando nuestros sentidos, nuestros órganos. Ahora, mis hermanos, otra cosa que debe tener un hombre, un Josafat, es que él debe saber, él debe creer y practicar lo que Dios le ha enseñado. Y en momentos de crisis, en momentos de dificultades, es cuando debemos practicar lo que Dios nos ha enseñado. Otra cosa que hace un Josafat es que él analiza todo lo que pasa a la luz de la perspectiva divina. Él analiza todo lo que pasa en nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Un Josafat, mis hermanos, entiende perfectamente que no hay casualidades. Un Josafat entiende perfectamente que estamos en esta vida con un propósito definido y establecido por Dios. Estamos en esta vida
con un propósito espiritual. Y allí es donde se cumple aquel texto bíblico de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque todos, mis hermanos, todos tenemos un propósito definido. Ahora, el propósito de Dios para cada uno de nosotros a veces es bueno, a veces es bonito. Pero mis hermanos, a veces ese propósito no es tan fácil. A veces ese propósito duele, pero es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios y la voluntad de Dios se cumple porque se cumple. Por eso, mis hermanos, mientras estaban en el desierto, uno dijo: nos trajo aquí fue para matarnos. Pero Josafat dice: yo rehúso a creer eso. Me niego a creer eso, porque Él no nos trajo aquí para matarnos. Todavía yo veo un propósito en mi vida. Por eso dice: busquemos algo de Dios, busquemos a un hombre de Dios, busquemos una palabra de Dios, busquemos una respuesta de Dios, porque yo sé que aquí hay un propósito diferente, dijo Josafat. Mis hermanos, Dios muchas veces teje nuestra vida de una manera que no entendemos, de una manera que no podemos discernir. Pero el hecho de que no entendamos el propósito de Dios en nuestra vida, en las cosas que nos suceden, eso no significa que no tenga un propósito. El hecho de que las cosas hoy no tengan sentido no significa que mañana no tengan sentido. Repito, hay cosas de las cuales nosotros no tenemos respuesta, pero todo, mis hermanos, todo está entretejido en la mano de Dios, de una manera especial, de una manera, repito, que muchas veces no entendemos. Por eso un Josafat no se debe amargar con la gente. Un Josafat no se debe amargar cuando le hagan algo, porque él sabe que Dios algo está enseñándonos a través de cada una de esas situaciones. Un Josafat tampoco sufre por las circunstancias. Él dice: algo que no entiendo está Dios haciendo en mi vida. ¿Recuerdan a José? El gran hombre de Dios. Él les dijo a sus hermanos: no se preocupen, ustedes no son los culpables. Dios me envió antes que ustedes para salvarles la vida. Él entendió perfectamente que lo que a él le sucedió, había un propósito especial de Dios en su vida. Esos, mis hermanos, son los Josafat. Ellos no se amargan, no se preocupan, no sufren por las circunstancias. Ellos entienden perfectamente que detrás de toda situación está la mano de Dios. Algo que nos han enseñado por años, mis hermanos, es a pedir más las cosas. A veces pedimos: Dios, lléname de amor, dame amor. Mis hermanos, Dios no tiene más amor que dar, porque Él ya lo entregó todo. Él entregó todo su amor a través de su Hijo Jesucristo. Así que cuando usted pide amor, ¿saben qué le va a dar Dios? Le va a dar una persona bien difícil, bien complicada. ¿Saben para qué? Para que aprenda a practicar el amor que Dios ya le ha entregado. O cuando pida: ay Señor, dame paciencia. Mis hermanos, agárrate fuerte, agárrate bien duro, porque va a venir una personita que te va a sacar de las casillas. Porque de qué otra manera vamos a aprender o vamos a adquirir paciencia, si no es a través de las pruebas, a través de las crisis. Los Josafat, mis hermanos, lo entienden perfectamente. Y por eso cada situación que le pasa a un Josafat, repito, él siempre lo analiza a la luz de la perspectiva divina. Los Josafat en tiempos de crisis buscan respuesta en la palabra de Dios.
Los Josafat en tiempos de crisis se aferran a la palabra de Dios. Los Josafat en tiempos de crisis confían en la palabra de Dios. Ellos entienden perfectamente que todas las áreas de su vida le pertenecen a Dios. Perfectamente lo entienden. Por eso, cuando alguien, por ejemplo, le toca el dinero a un Josafat, él no se preocupa, porque él dice: este dinero no es mío, es de él. Cuando hablan mal de un Josafat, él no se preocupa, porque dice: no soy yo, él me compró con su sangre preciosa. Mis hermanos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Nosotros no tenemos nada. A veces nos ufanamos porque tenemos un poquito de cosas materiales, pero no son nuestras, son prestadas. Un día nos vamos a ir y todo eso queda ahí. No tenemos nada. Todo absolutamente es de Él. De hecho, la Biblia dice que las cosas fueron creadas ¿para quién? Para Él, para Dios. Las cosas no fueron creadas para nosotros. ¿Para qué crearía para nosotros un monstruo marino cuando no podemos verlo ni tocarlo? ¿Para qué crearía tantos planetas cuando no los podemos conocer? No fueron creadas las cosas para nosotros, fueron creadas todas para Él, son de Él las cosas. Así que eso, mis hermanos, no nos debe preocupar cuando los Josafat lo tienen perfectamente claro, que todo le pertenece a Él. Así que, mis hermanos, las crisis son oportunidades de Dios para poder ver la gloria de Dios en todo su esplendor, más allá de las oscuras circunstancias que nosotros nos podemos imaginar. Miren, qué tremendo, cuando termina el profeta dice: tráiganme un tañedor, un músico. Qué tremendo, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios por nuestros músicos, porque los músicos son una herramienta tremenda en las manos de Dios cuando se dejan usar por Él. Ellos son el camino, podríamos decir, el camino para que Dios opere, para que Dios obre. El profeta dijo: hasta que no me traigan al grupo de alabanza, no sigo, no va a haber nada más. Verso 15, vea: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Miren, lo que él dijo fue: si ustedes quieren ver el poder de Dios, si ustedes quieren ver la mano de Dios, Dios no lo va a hacer todo. Mis hermanos, muchas veces lo hemos dicho, Dios no va a hacer por usted las cosas que usted puede hacer. Dios va a hacer por nosotros las cosas que nosotros no podemos hacer. Por eso Él les dijo: Dios va a llenar todo esto de agua, pero ustedes arremánguense la camisita y comiencen a abrir estanques, porque Dios no va a llenar lo que ustedes no han preparado, a trabajar. Así que tuvieron que trabajar abriendo estanques. Y luego dice la Biblia en el verso 17: porque así dice Jehová, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y termina diciendo, cuando llega el nuevo día, que la tierra se llenó de agua y todos vieron agua por todo lado. ¿Y saben por qué? Por causa de un hombre, por causa de un hombre de fe, por causa de un hombre que honraba a Dios, por un hombre que amaba a Dios, porque había un hombre que estaba bajo la presencia de Dios, había un hombre que amaba a Dios, había allí un hombre que confiaba absolutamente en Dios. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Quiero invitar al grupo Alabanza, por favor. Dios puede hacer, y Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que nosotros estamos pidiendo, y de esa manera Dios puede mostrar su gloria más, repito, más de lo que nos imaginamos, y puede mostrar que nadie puede detener
la gloria de Dios, el poder de Dios, y que Dios sabe responder a un corazón a quien Él respeta. Bendito sea el nombre de este Josafat, mis hermanos. Qué hermoso es que nosotros nos podamos alinear como un Josafat. Qué hermoso es que nosotros, en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, podamos levantarnos como un Josafat y decir: yo sé en quién creo. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios tiene una palabra. Yo sé que Dios tiene una respuesta para mi vida. Esos son, repito, los hombres y mujeres a quien Dios respeta y a quien el diablo también debe respetar. Amén. Amén. Quiero invitarles, por favor, para que nos coloquemos de pie. Vamos a terminar con este hermoso cántico. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, así a ti, Señor, sea toda la gloria, sea toda la honra y toda nuestra adoración. Padre Santo, gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es esa lámpara, Señor, que alumbra, que ilumina, que guía nuestro caminar. Gracias porque en medio de las crisis, en medio de las adversidades, en medio del sufrimiento y del dolor, podemos acudir a ti, podemos acercarnos a ti, como tu palabra dice, confiadamente acerquémonos al trono de tu gracia para hallar el pronto socorro. Gracias, bendito Dios, gracias, porque sabemos, bendito Dios, que en medio de las crisis tú tienes una respuesta, tú tienes una palabra, tú tienes un aliento para nuestra vida. En medio de las dificultades, bendito Dios, podemos confiar en que tú eres nuestro pronto socorro. Gracias, bendito Dios, gracias, Padre Santo, por esos Josafat. Gracias, bendito Dios, por esas esposas que son un Josafat, esos esposos que son un Josafat, esos hijos o esos padres que son un Josafat, que traen bendición, que traen protección, que traen cobertura a su familia. Hoy, Padre Santo, podemos aprender de esta clase de hombres, mis hermanos, que, repito, en medio de las crisis siempre buscan la ayuda, siempre buscan el consejo, la guía y la dirección de Dios. Padre Santo, gracias. Gracias, mi Rey, por ser bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia.